Bienvenidos y bienvenidas a Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil y juvenil en Radio Universidad Austral de Chile. Cada semana abrimos este espacio para conversar sobre libros, cuentos, autoras, mediadoras y experiencias que acercan la lectura a las niñeces y juventudes, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Aquí compartimos historias, recomendaciones y voces que inspiran. Así que ponte cómodo, cómoda y deja que esta gota de lluvia ilumine la luna. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y literatura infantil y juvenil. El día de hoy nos encontramos en un lugar particular. Nos encontramos en la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social para conversar con el Ceremi Rodrigo Leiva. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Se preguntarán por qué estamos en este lugar y conversando con el Ceremi del Trabajo y Previsión Social. Bueno, porque nos parece que la lectura y la literatura y la lectura como política debe ser impulsada de manera integral, y eso implica una mirada que de alguna manera, ¿cierto?, involucre y haga dialogar a todos los actores sociales que de alguna manera podrían llevar a cabo o permitir, ¿cierto?, que se concrete de manera efectiva la política, la tan anhelada política del libro, la lectura y las bibliotecas. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación. Sí, muchas gracias por primero venir para acá. Esto logísticamente no creo que no lo hacías en otras oportunidades, generalmente se graba en un estudio, pero en vista de las circunstancias te agradezco la posibilidad que tuviste de venir a la oficina en particular a poder conversar con nosotros a algo que te soy sincero, se desenmarca un poquito de la cotidianidad del trabajo que como Ceremi del Trabajo llevamos adelante, entonces no deja de ser atractivo. Uh-huh. Bueno, Rodrigo, mira, la lectura es reconocida actualmente, y eso es así, digamos, a nivel mundial, como una habilidad que de alguna manera se relaciona directamente con la calidad de vida de las personas y con las oportunidades laborales que tienen las personas. En ese sentido, ¿cierto?, la política del libro reconoce la lectura como un derecho esencial para la vida y como un derecho que de alguna manera permite el ejercicio y la participación, digamos, en sociedad de las personas. En ese sentido, me gustaría preguntarte primero si existe algún diálogo formal de la institucionalidad y específicamente desde el ámbito que te compete a ti, el ámbito laboral, en relación con lo que es la política del libro, la lectura y de las bibliotecas. Directamente, como política institucional, nosotros estamos, obviamente, hay otros ministerios que están mucho más involucrados desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo. Lo que tenemos más cercano a una política de instrumentos de lectura para poder entregar conocimiento a las personas está dirigido a través de las unidades de estudio de cada uno de los servicios asociados al ministerio. Uh-huh. Y en este sentido, por ejemplo, nos tocó recomponer una unidad de estudio que tiene mucho de historia, que tiene que ver con la historia laboral. Estoy hablando de los 100 años, por ejemplo, que tiene la Dirección del Trabajo, cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo, análisis estadísticos, cualitativos, cuantitativos, de cómo esto ha ido evolucionando, y también las historias sindicales que van apareciendo al respecto. Entonces, lo que está vinculado de la lectura principalmente, y la fortaleza más grande, tiene relación con entregarle los conocimientos principalmente a dirigentes sindicales, ¿no es cierto? Y una batería de conocimientos a través de documentos como revistas que está sacando, por ejemplo, la Dirección del Trabajo, fortaleciendo una unidad de estudios que estuvo debilitada por hartos años. Uh-huh. Y en particular en estos 3 años que han pasado de gobierno un poquito más, el director Pablo Centeno lo que trató de hacer es recomponer, darle estructura, colocar capital humano para que se revitalice esta unidad de estudio y pueda entregar todos los conceptos, ¿no es cierto?, a las y los trabajadores que lo requieran. Entonces es como lo más cercano a una política. Yo creo que más adelante se podrá llegar a ese nivel, pensando también en que todas las políticas públicas dan pie a tener más libertad
¿no es cierto?, de poder tener momentos de lectura también. Y en ese sentido, ¿cómo funciona esa unidad? La unidad de estudios entrega insumos, ¿no es cierto?, de análisis estadístico por un lado y de análisis histórico y contextuales por otro, que tiene el objetivo de poder nutrir a las distintas capacidades de la Dirección de Trabajo, de entregar insumos que hagan que exista una formación por parte de los dirigentes sindicales. En la región de Los Ríos en particular tenemos un 24% de cantidad de personas sindicalizadas, ¿ya?, de las que trabajan de manera formal. Entonces, ¿y ese porcentaje es alto o bajo en relación con el país? No, estamos casi un punto más arriba de la media nacional, ¿ya? Pero siempre el vaivén ha sido entre un 20 y un 25% desde la vuelta a la democracia. Lo importante es que ahora contamos con una unidad de estudio que entrega contexto, que hace análisis histórico, que presenta problemáticas y análisis de problemáticas con literatura, con investigación, y yo creo que eso ha sido muy nutritivo para traspasarlo a través de escuelas sindicales, talleres de formación de sindicatos y ese tipo de contextos. Entonces, quienes tengan la necesidad o la intención de poder profundizar mucho más en ello, antes no tenían la posibilidad de llegar a su documentación, ahora sí la tienen. Y yo creo que esa es la ventaja. ¿Y por qué estaba como descontinuada? Eso tiene que ver con las fortalezas de cada uno de los gobiernos, ¿no? O sea, las intenciones que ponen. Hay gobiernos en donde esto se mantuvo, de vuelta a la democracia, hubo un interés de mantener esta unidad de estudio. Hubo un gobierno que casi no hizo nada por esa unidad de estudio, después se mandó con otras prioridades, seguramente se mantuvo ahí y bueno, ahora se volvió a revitalizar. Entonces hubo más o menos 12 años en donde esa unidad de estudio no produjo tanta cantidad de material en favor de la lectura de los dirigentes sindicales principalmente. Oye, y yendo un poco más allá de este ámbito sindical, que por supuesto que la lectura y la información es fundamental para el ejercicio sindical efectivo. Para la formación, claro. Para la formación, digamos, y para que los sindicatos cumplan con el objetivo que se proponen, digamos. En términos generales, una de las principales barreras que refieren las personas para no leer, digamos, para explicar por qué leen con poca frecuencia o no leen con la frecuencia que ellos esperarían, y para no concurrir a las bibliotecas tiene que ver con la falta de tiempo. ¿Ya? La falta de tiempo aparece como un elemento que con frecuencia se excusa, digamos, las prácticas lectoras. Bueno, en ese sentido, los estudios también dan cuenta de que las personas que leen más son personas que disponen de más tiempo. Sí. Es decir, esa barrera no es ficticia, sino que es una barrera real. Y en ese sentido, preguntarte cómo crees tú que las políticas laborales específicamente se hacen cargo de un ámbito tan relevante como es la disponibilidad de tiempo de las personas. Sí, mira, yo creo que aquí se cruzan varias cosas. En el contexto nacional me refiero yo. Tenemos grandes problemas como sociedad, y dentro de esos problemas la falta de tiempo y las relaciones humanas directas, ¿no es cierto? La realidad, vivir la realidad es una de las problemáticas que tenemos. O a través del teléfono todo el día vemos como, por ejemplo, tengo una hija en tercero medio y en ese tercero medio los profesores ya detectan que hay personas con adicción al celular, por ejemplo. Entonces, y eso es falta de realidad, en definitiva. Y el diagnóstico psiquiátrico a futuro va a ser: a esta persona le falta realidad en su contexto habitual. Claro. Pero ya de toda la realidad, ni siquiera desapego afectivo, sino que de toda la realidad. ¿Y por qué lo digo? Porque parte de eso es importante porque las leyes laborales, lo que han hecho por lo menos en estos últimos 3 años, es perspectivar a futuro mayor tiempo libre, justamente relacionado, y aquí no solo puedo poner el contexto de tener la posibilidad de leer, sino que otras cosas también. Nosotros lo vinculamos a tener las posibilidades de, por ejemplo, utilizar el tiempo en actividades deportivas, recreativas, dentro de lo recreativo también, entre lo literario. Entonces, no hacer nada también. También, el ocio también entra de eso, el descanso, bueno, otras cosas. Pero hay dos en particular, que es la ley de 40 horas y la ley de conciliación de la vida familiar, que tienen, a mi juicio lo voy a separar en dos partes, tienen dos efectos. ¿Ya? Uno, el efecto de la ley de 40 horas es mayor disponibilidad. Por lo tanto, está la posibilidad de que esa persona tome un libro. O sea, como sociedad se restringen la cantidad de horas laborales a disposición de la persona, más allá de que la persona escoja leer o no escoja leer. Claro.
pero ya va a haber más disponibilidad que antes. Y eso está directamente relacionado con lo que me contabas tú, Ceci, de que los análisis dicen que mientras mayor disposición existe, más posibilidades de leer hay también. Eso es con respecto a la ley de 40 horas. Pero la ley de conciliación yo creo que tiene un efecto más significativo, porque uno tiene relación con el adulto, adulta, la persona que tiene la posibilidad de leer o no, pero la ley de conciliación tiene que ver con la formación. La ley de conciliación busca que podamos tener una vida familiar más activa, hacernos cargo de esa realidad. Y cuando las personas que tienen el apego con esos niños o niñas, también pueden generar un vínculo con la lectura. O sea, yo por ejemplo tengo 4 hijas, 2 solo saben leer, las otras son muy chiquititas, pero la del medio tiene 6 años, se cambió de colegio, y lo que más le gustó del colegio nuevo fue que había una biblioteca bien implementada y los recreos se van para allá. Mi otra hija, que es la mayor, también pasó por la biblioteca municipal y por todo el tránsito de aprender por lo menos dónde están los libros, cómo buscarlos, cierta literatura también, muy asociada a los cómics ahora para la juventud y ese tipo de cosas, las mangas y estas cosas. Entonces también hay un acercamiento, pero eso se aleja cuando la familia no está involucrada. Claro. Entonces, ahora, a través de la ley de conciliación existe la posibilidad de que haya más acompañamiento de los padre y madre o cuidadores con esos niños y niñas. Y ahí ese vínculo es súper importante. Yo estoy experimentando ahora cómo a mi hija le gusta leer a raíz de que leemos con ella, por ejemplo. Y ese vínculo puede existir a raíz de esta ley de conciliación también. Entonces, las políticas públicas laborales dan el ancho para muchas cosas. Y aquí estamos ejemplificando 2 que van en directa relación con la temática que estamos conversando. Claro, claro, la ley de conciliación familiar probablemente se hace o se dialoga de alguna manera con esta realidad de que finalmente son los padres o los tutores más cercanos que tienen un lazo afectivo, digamos, los mediadores más efectivos de lectura. Claro, los transmisores, los que transmiten la iniciativa, el interés, ¿no es cierto?, por este tipo de actividades. Y pensando en el ámbito laboral, en el quehacer, digamos, de los trabajadores, más allá de esta unidad de estudio que tú comentabas anteriormente, ¿qué medidas tú crees que podrían realizarse de manera efectiva para fomentar la lectura, no solo pensando en cómo acercan la lectura a estos adultos a los públicos más infantiles y más adolescentes, sino cómo ellos, adultos, se acercan a la lectura en un país en que también los adultos son menos lectores? Eso también está estudiado, y el mundo adulto tiende a tener también un desempeño en lectura menos efectivo que el mundo más bien juvenil e infantil. Mira, yo lo que he podido observar, que no es una política pública, pero sí son iniciativas particulares dentro del contexto laboral, que así como existen salas de amamantamiento, salas de cuidados, también existen salas de recreación dentro de los espacios de trabajo. No estoy hablando de que esto se puede implementar en todos los contextos laborales porque es imposible. Claro. ¿Ya? Pero sí hay contextos laborales en donde esto ocurre, y una sala de descanso puede perfectamente tener la posibilidad de permitir lectura. Y de hecho lo he visto así. He visto estanterías con libros en un lugar... he visto estanterías con libros en una sala de la mitad del tamaño de esta, donde hay sillones y la gente descansa, pero si quiere perfectamente podría tomar un libro en ese rato y leer un capítulo de algo, no sé, lo que sea. Sí. Igual creo que avanzando en los tiempos es un desafío doblemente grande, porque como adultos también tratamos de buscar lo más rápido, ¿no es cierto?, lo más sencillo, y aparecen estos audiolecturas, audiolibros, resúmenes, podcasts y un montón de otras líneas que pueden distraer, ¿no es cierto?, distraer a la persona con respecto a la lectura. ¿Y tu relación con la lectura? Mi relación con la lectura ha estado en estos 3 últimos años. Déjame decirte que he tenido que aprender muchísimo. Yo soy ingeniero constructor, por lo tanto de temas laborales tuve que aprender bastante, así que todo lo que no hago en las oficinas lo termino haciendo en la casa con lecturas. Lo mío ha tenido que ser principalmente relacionado a la historia laboral, a investigaciones, ¿no es cierto?, a nutrirme de toda esa información para poder desenvolverme bien en mi trabajo. Sin embargo, igual he tenido la posibilidad de leer uno que otro
que me ha causado bastante efecto en estos días. Uh-huh. Sí. Y cuéntanos de... Sí, mira, sí, justo. Esta vez no es mentira, puedo corroborarlo con correo electrónico. Por primera vez en mi vida me invitaron a presentar un libro, lo presentamos el 19 en la librería que leo, el 19 de... Río de Letras. Río de Letras ahora. Río de Letras que leo el 19 de junio, no me acuerdo la hora, pero es un libro que obviamente está en el contexto laboral, se llama Huelgas Laborales y Revitalización Sindical en Chile. Así se llama el libro, es de algunos investigadores asociados a casas de estudio, en este caso particular Francisca Gutiérrez, que está vinculada a la Universidad Austral de Chile, me hizo llegar esto, es académica de la Universidad Austral de Chile, investigadora del núcleo Milenio Evolución del Trabajo. Y ella me hizo llegar este libro y me invitó. Para mí fue toda una sorpresa porque nunca me había tocado tener esta posibilidad y espero desempeñar bien mi función en el momento que pueda presentar este libro. Así que contento también porque este programa vinculado a la lectura justo llega este libro para poder presentarlo. Creo yo que incentiva aún más la posibilidad y la curiosidad que uno tiene por leer. Uh-huh. Oye, y volviendo un poco a estas iniciativas, tú comentas que has visto en algunos espacios la instalación de, más allá de la instalación de bibliotecas en espacios de trabajo, que es por supuesto que es una medida que podría incentivar y de alguna manera promover la lectura, pero también está demostrado que la promoción de la lectura no basta con disponer de espacios donde haya libros, ¿ya? Y eso es un hecho, sino que hay que generar acciones concretas. ¿Conoces iniciativas, no necesariamente como en el ámbito local, sino que en otros ámbitos o fuera, digamos, de la esfera nacional, en que, aparejado con la productividad laboral, esté el desarrollo integral de los sujetos pensando en el acceso a la cultura, el acceso a la... Están vinculadas más, Ceci, a actividades relacionadas con la familia de los trabajadores. O sea, por ejemplo, tenemos sindicatos que fomentan la lectura y otras actividades recreativas a través de concursos internos, por ejemplo, dentro de las empresas. ¿Ya? Y eso genera la posibilidad de que, no sé, hacer cuentos de niños de entre 8 y 10 años, ¿no es verdad? Y ese tipo de cosas, premios por ello y cierta concursabilidad. Pero ese tipo de iniciativas sí he visto. No vinculadas, lamentablemente lo digo, no vinculadas directamente al trabajador o trabajadora. Yeah. Pero sí con la intencionalidad de que se abra un abanico de posibilidades para ingresar la cultura dentro de las familias que están vinculadas a estos trabajadores, como con este tipo de iniciativas. También otras relacionadas con pintura, ¿no es cierto? Pero la escritura, principalmente, más que la lectura, diría yo, está vinculada también a estos espacios de trabajo a través de iniciativas o de servicios de bienestar o de sindicatos. Y en ese sentido, la productividad versus la... Mira, sí, entiendo yo el análisis de que mientras más se lee, más pasan muchas cosas. Lo definiría como características positivas para poder abordar un trabajo existe. O sea, mientras más se lee, la persona está con más posibilidades de poder absorber o de adquirir un trabajo y desempeñarse de buena forma versus otra. Ahora, eso también está relacionado con los tipos de trabajo en el país. O sea, no le voy a pedir yo a alguien que trabaja en, no sé, produciendo algo, generando algo todo el rato versus otra que trabaja frente al computador, que tiene tiempo libre cada cierto rato, ¿no es cierto? O que trabaja de acuerdo a productos versus otra que tiene que cumplir horario riguroso, que depende de un proceso productivo, su función ahí. Entonces hay distintas características. Pero sin duda alguna hay dos cosas que mejoran la apertura de mente, por decirlo así, para poder enfrentar cierto desafío y por otro lado también la posibilidad que tiene esta persona de ir mejorando los ambientes laborales, o sea, ir comprendiendo cómo tiene que relacionarse con el resto, y eso también no deja de ser menor, es sumamente importante. Y claro, son más contribuyentes a ese mejor espacio laboral quienes más posibilidades tienen de reflexionar, de poder poner atención en algo, sorprenderse por algo. ¿Y quiénes son esas personas? Obviamente, mientras más leen, más cercanas a esas cosas.
Mientras hablabas pensaba voy a salir un poco del ámbito del libro y la lectura, pensando como en el tema de las licencias, el tema digamos de moda, el tema de las licencias y el cuestionamiento, ¿cierto? Por supuesto pertinente a personas que salieron del país con licencias médicas. El cuestionamiento a mí me parece que no puede ser a rajatabla, sino que tiene que haber un análisis caso a caso, pero pensando un poco en eso y en esta idea de la disponibilidad de tiempo, ¿qué? Mira, solo me voy a referir a algo personal. Estuve en mayo 12 días con licencia y me leí un libro. Entonces, claro, pueden existir posibilidades, pero ¿sabes qué? Yo creo que mucho de eso tiene que ver con el contexto. Tener o no la posibilidad en la casa de leer, ¿no es cierto? Tener hacerse el espacio mental para poder leer también. Hay personas que empiezan a tener licencia médica, tienen una carga familiar importante, vaya a hacer una cantidad de problemas, entonces, claro, a veces no... El trajín, ¿no es cierto? El rigor del día a día no te da la cabeza para poder dedicarse a la lectura, pero bueno, yo tuve la posibilidad, por lo tanto, claro, me imagino que parte de estas licencias pueden estar vinculadas también a la lectura, pero no sé si... no, pero pensando en la disposición de tiempo, claro, para, no sé, viajar, para hacer cosas que probablemente en el ejercicio o en una rutina, ¿cierto? La vorágine del mundo laboral no puede hacer, y que hay gente que finalmente... Sí, es que ahí yo lo único que podría decir que ojalá que quien tenga más disponibilidad de tiempo, sea porque está trabajando menos horas, sea porque tiene licencia médica, sea porque está de vacaciones, siempre va a ser bueno y positivo tomar un libro. Eso yo creo que es como la conclusión de todo eso. Las licencias médicas entran dentro del espectro de una mayor disponibilidad de tiempo, dependiendo de la licencia obviamente, pero una mayor disponibilidad de tiempo. Entonces, ¿por qué no poder hacerlo? Oye, y... Ahora, si estoy leyendo en el extranjero, es distinto que estoy leyendo en el país. No, claramente. Si estaba leyendo en el extranjero, puede urgir. Claro. Y pensando en lo que se ha avanzado y lo que falta por avanzar, ¿cuánto crees tú que falta, o qué falta, crees tú, a cuánto estamos de tener, digamos, un desarrollo y una visión, digamos, desde el ámbito laboral que sea coherente con las políticas sociales que se anhelan, digamos? Chuta, ahí me gustaría desmarcarme un poquito de mi rol de Ceremi. Quizás aquí voy a hacer una crítica más que pensar en los desafíos. Soy bastante pesimista en el análisis que puede venir de lo que me estás comentando, porque creo yo que viendo la realidad laboral hay muy pocas posibilidades y se ven muy pocas ventanas. Voy a decirlo de esta manera, hay prioridades tan básicas que cubrir que la lectura, el deporte, la recreación, la cultura, la pintura, la poesía están muy atrás. Y para mí, desde mi punto de vista, es porque tenemos que avanzar o transitar, direccionarnos a un nuevo tipo de economía, a un nuevo tipo de modelo de desarrollo que permita culturalmente desde la infancia entregar estas posibilidades y que no se pierdan en el camino. Claro, igual es complejo porque hay una relación dialéctica entre estos ámbitos y el desarrollo, digamos, que claro, mantener, ¿no será que mantener a una sociedad en esa urgencia de lo básico siempre que no permite, digamos, avanzar hacia estas otras necesidades que pueden ser secundarias pero que finalmente permiten el desarrollo integral, es útil para... Por supuesto. Aquí siempre se ha dicho algo. El pueblo que no lee siempre va a ser dominado por las grandes, ¿no es cierto?, esferas. Y esa cuestión sigue primando. El tema es que como nosotros metemos el bichito de que esto realmente es así, pero no solamente que realmente es así, sino que también qué hacemos. ¿Te das cuenta? Hay personas... se habla de que el gobierno tiene dos almas, y en este contexto yo creo que es súper interpretativo de eso. Hay un sector que
está acomodado en este modelo, que trata de tensionarlo un poco, pero sigue acomodado en este modelo, y hay otro sector que no le gusta este modelo, sin embargo sabe que tiene que ir avanzando. Es como bueno, ya tenemos el capitalismo instalado, se sabe que Chile es uno de los precursores en eso, de que otros países miran a Chile como qué es lo que pasa cuando el capitalismo ya empieza a colapsar. Bueno, ¿qué pasa con los postcapitalistas en definitiva? O sea, ya ni siquiera hay que pensar que uno es anticapitalista, sino que es como este modelo lo hace transitar a otro, y para eso hay que pensar en lo que viene posteriormente en este tránsito, y yo creo que esa es la clave, pero es un desafío de décadas, obviamente. Estamos lejos. Yo soy pesimista en eso, estamos lejos. Volviendo un poco a la política, y ya como para ir cerrando la conversación en torno a esto, volviendo un poco a la política del libro, la lectura de las bibliotecas públicas, es una política en la que convergen varios ministerios. ¿Crees que el Ministerio del Trabajo y la Previsión Social podría tener algo que ver con...? Sí, por supuesto. Sí, tiene mucho que entregar. Yo creo que si las y los trabajadores son los que mueven al país con distintos actores, justamente hay, en este sentido de no repetir errores, de poder ir avanzando y evolucionando, creo yo que hay mucha literatura que se puede crear, que debiese ser de conocimiento de todas las personas que salen al mundo laboral en algún momento. Y aquí no solamente estoy hablando de los tecnicismos que tienen que ver con lo laboral, sino que también de las historias que se van construyendo, y cómo, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo súper bueno. Hay una cervecería muy conocida, que queda Camino a Niebla, que tiene un sindicato súper fuerte, ¿ya? Y cada vez que llega, o les ha llegado trabajadores nuevos, estamos hablando de dirigentes sindicales que llevan varios años, un contexto de negociación colectiva súper bueno para ellos, sobre promedio de la región, ¿ya? En cuanto a beneficios, por ejemplo. Y llega un cabro, una persona joven, hombre o mujer da lo mismo, una persona joven a trabajar y dice, ¡ay, qué bueno, porque aquí pagan buenos sueldos! Pero resulta que esos buenos sueldos costó trabajo intenso por parte de los socios de ese sindicato y del sindicato mismo. No fue el empleador el que entregó el buen sueldo, fue a raíz de lo que se luchó, claro, para poder llegar a eso, así como todos los otros beneficios. Entonces ese reconocimiento tiene que de alguna manera transformarse en una necesidad de entender por parte de toda la sociedad, por parte de todas las personas que se van incorporando al mundo del trabajo, de cómo han sido las luchas, y no solamente ver YouTube, no solamente verlo a través del TikTok, sino que también verlo a través de las realidades y los contextos que tienen al frente. O sea, de eso mismo que te estoy hablando yo, de esa cervecería. Entonces, obviamente hay mucho que plasmar. Y por otro lado, la previsión social también tiene bastante historia en Chile. Hubo un momento que, imagínate, cuando se empezaron a crear las primeras cajas, hubo un momento en que los trabajadores tenían más plata que los bancos en Chile. A ese nivel. Pero de eso te queda registro, de eso se hace cargo la unidad de estudio, como te digo yo. Bueno, eso se va transmitiendo en este tipo de cuestiones. Claro. Y más allá del boca a boca, que alguien me contó, de que ver un video, bueno, eso tiene que quedar registrado en alguna parte y a disposición de las personas. Y antes de irnos como a la siguiente sección, ¿existe cultura sindical en Chile? Se rompió y todavía estamos con eso. Así como hoy día hay un desazón por la política, una decisión por la participación democrática o desazón por la participación en espacios democráticos, estoy hablando yo desde las organizaciones de juntas de vecinos, clubes deportivos, lo que sea. Hay una baja participación y los sindicatos no están ajenos a eso. Pero esto obviamente tiene un contexto mucho más grande, en donde hay una generación completa que estuvo vetada de todo ese tipo de cosas y que todavía nos pesa. Pero no sé si el objetivo, yo creo que a mí me gustaría más hablar de la comprensión de lo que significa un sindicato, más que de la participación de lo que significa un sindicato. Porque en contextos internacionales tenemos países, por ejemplo, en donde la adhesión sindical no es más, solo un poco más, un 30%, que en Chile, no es más. Sin embargo, los derechos laborales que se discuten en ese 30% tienen un efecto en el 90% de los trabajadores. Y yo creo que por ahí va más la cosa. O sea, tener conciencia de lo que significa me gustaría más que tener participación, porque la conciencia
de lo que significa la organización sindical, en definitiva, te da la posibilidad de escoger, ¿no es cierto? Ser libre en escoger en qué momentos participar, en qué momentos no participar, pero ser consciente de que si yo no lo hago y no tomo la decisión correcta, me voy a ver perjudicado como sociedad y por lo que prende un efecto también personal. Entonces, estos países en donde, por ejemplo, negocian, y ahí la negociación ramal es súper importante. Sí. Los países donde negocian ramalmente son pocos, pues. O sea, me refiero a que ese 30% negocia ramalmente, pero tiene un efecto, como te digo yo, en otros que no están conscientes de lo que significa la organización sindical, saben y valoran lo que se hace ahí, pero a la vez saben que eso también les genera un efecto positivo a ellos. Y yo creo que ese es el camino en Chile. No es luchar porque haya más personas sindicalizadas, no es luchar porque existen más sindicatos, sino que con lo que existe podamos ser más eficientes en cuanto a distribución equitativa, por decirlo de alguna manera, de distribución social, no solamente los recursos económicos, sino que de calidad de vida, que es algo que está muy en boga en este momento. Las generaciones nuevas prefieren combinar los recursos económicos con calidad de vida, con tipo de trabajo, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí es donde hay que hacer un juego. ¿Y a cuánto estamos de eso? En años, yo creo que dependiendo de las líneas de cada gobierno, pero por lo menos una transición de unos 20 años. Harto por hacer. Sí. Y lo que pasa es que hemos visto truncado varias iniciativas, porque como hemos tenido vaivenes de un lado y de otro, nosotros, por ejemplo, el programa del presidente Gabriel Boric tenía un montón de aristas que claramente no se podían abarcar en 4 años, menos con el Congreso en contra. Claro. Entonces, estábamos hablando de que eso recién, si es que habían 3 gobiernos consecutivos, iba a poder implementarlo completamente, 12 años. Y en el contexto en el que estamos... Claro, 20 años. Claro, 20 por lo menos. Claro. Oye, vamos a jugar el ping-pong. Ya. Yo pregunto y tú contestas rápidamente. Ya. ¿Libro que te marcó en tu adolescencia? Leí poco en la adolescencia, pero si hay uno que me marcó, es La insoportable levedad del ser. Uy. Sí, me lo regalaron también. ¿Sabes que me lo regaló un suegro? Ya. Él me lo regaló y lo leí. ¿Con qué personaje literario te hubiese gustado ser amigo? Mira, me hubiese gustado mucho conocer, pero más que por la literatura, por las andanzas y por la experiencia de vida de Pablo Neruda. Pablo Neruda, sí. Claro, perfecto. Sí. ¿Qué libro le regalarías a tus adversarios? Hay el libro que me leí en la licencia médica, se llama La Revolución Reflexiva. ¿Ya? ¿De quién es? De Humberto Maturana. Es un libro relacionado con reflexiones durante la pandemia y yo creo que sería muy bueno para aterrizar el efecto humano que deseamos tener como sociedad. Uh-huh. Sí. ¿Es el apocalipsis y solo puedes salvar un libro del mundo? ¿Qué libro salvarías? Yo creo que si es el apocalipsis estamos asociándonos a la fe y yo diría que uno que pueda servirnos a todos como poder empezar desde cero. ¿Por qué no soy cristiano? De Russell. Ese puede ser también. Muy bien. ¿Para qué lees? Leo para entretenerme, para nutrirme y para tener hambre. Porque creo que una de las cosas que hace la lectura es generar un poco de ansiedad positiva, diría yo, por querer aprender más, leer más, no sé, tener más conocimiento. ¿Eres usuario de biblioteca y por qué? Mira, yo no soy usuario de biblioteca, me crié en un lugar donde la biblioteca era más un lugar para ir a cuchichear más que desarrollar la lectura, en mi escuela, en mi liceo, pero sí estamos tratando de vincular a mis hijas, ¿no es cierto?, a que las futuras generaciones sean más lectoras de lo que uno fue, por lo tanto esa cultura tiene que internalizarse de alguna manera. ¿Qué le dirías a los adultos que creen que la lectura es una pérdida de tiempo que afecta a la producción? Yo creo que es una solución. Yo creo que es una solución para la producción porque, como decía anteriormente, la lectura permite la apertura de la cabeza para distintas situaciones laborales y eso genera la posibilidad de tener mejores ambientes de trabajo. Y los mejores ambientes de trabajo aumentan la productividad. Y por último, ¿hay biblioteca acá en la Seremía? Acá en la Seremía tengo biblioteca, pero tengo biblioteca gracias a que durante los 3 años y otros años anteriores se han regalado muchos libros al Seremi. O a la Seremía, diría yo, porque los libros son de la Seremi, no de mío Rodrigo en particular. Y gracias a eso hay varios libros, todos muchos
¿no es cierto?, asociado al mundo del trabajo, obviamente. Uh-huh. Bien, Rodrigo. Oye, nos pilló el tiempo antes de despedirnos y de hacer un juramento para que te vayas preparando. Todos los que nos pasan por Gota de Lluvia tienen que hacer un juramento. Ya. Voy a pasar el dato para quienes nos escuchan y nos ven, que vamos a estar regalando durante la próxima semana 2 ejemplares de El Pequeño Nicolás, de las aventuras del Pequeño Nicolás, de Gotsimi y Senpe. Esto es un regalo de Catalonia Editorial. Nos ha enviado estos ejemplares. Vamos a regalar solo 2 porque el otro ejemplar va destinado a la biblioteca comunitaria del condominio Alto Cruces, que está ahí en la población Los Jardines. Ah, mira, tienen una biblioteca comunitaria. Tienen una biblioteca comunitaria que están implementando hace muy poquito. Ah, qué bien, súper. Así que uno de los ejemplares va para allá y los otros 2 los vamos a sortear. Rodrigo, todos quienes pasan por Gota de Lluvia tienen que hacer un juramento. Ya, cuéntame. Escuchen con atención. Ya. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Rodrigo Leiva, juras hacer lo posible porque en el cargo en el que te toque estar vas a hacer esa luz de luna, un trabajo que sea esa luz de luna que ilumina a los niños, niñas, jóvenes y trabajadores de nuestra región. Voy a tenerlo en mi retina de ahora en adelante. Excelente. Rodrigo, te agradezco el tiempo para esta conversación. Nos parece muy relevante que los distintos agentes, digamos, que están gobernando y que son parte, digamos, de los gobiernos y del aparato del Estado, digamos, vayan de alguna manera apropiándose de esta necesidad de que la lectura sea un derecho y que desde los distintos ámbitos se ha visto, digamos, como una necesidad integral en que no es un ámbito específicamente de la cultura, sino que es un ámbito que se debe empujar desde todos los frentes, digamos. Desde todas las aristas de la vida. No, muchas gracias por esta conversación distinta al contexto en que generalmente me desenvuelvo, pero uno va encontrando ya como algunas luces, justamente algunas luces de luna, de cómo uno puede ir avanzando y también entregando un poquito más de posibilidades, de alternativas a través de la política pública principalmente para poder dedicarse a cosas apasionantes como la lectura. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo Gota de Lluvia. Chau, chau. Chao. Hemos llegado al final de Gota de Lluvia. Gracias por acompañarnos en este encuentro semanal donde la lectura infantil y juvenil es protagonista. Nos volveremos a encontrar aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Hasta la próxima.